Llevábamos tiempo detrás de poder mantener este cara a cara y para ello nos hemos venido al corazón cultural del barrio de Gamonal, a la Biblioteca Gonzalo de Berceo, que por cierto está de cumpleaños, cumple un cuarto de siglo, para hablar con un gamonalino de pro, como es Óscar Esquivias, escritor. Óscar, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Bueno, tengo la voz un poco tocada, pero con lo apretada que tienes la agenda no podíamos dejar de pasar la oportunidad de poder charlar contigo hoy. La verdad es que sí, que a veces la vida del escritor es muy movida, otras es todo lo contrario, uno está encerrado y con todo el tiempo disponible, pero bueno, yo estoy encantado de que hayamos coincidido. Aquí estamos, en tu barrio. Aquí, en el corazón de Gamonal, como bien has dicho. Esta biblioteca, ¿qué recuerdos te trae? Habrás estado mucho tiempo, ¿no? Aunque son 25 años. Esta biblioteca me pilló ya universitario y veinteañero, y en ese sentido no fue la biblioteca más importante de mi vida, que fue otra de Gamonal, de la Barriada Inmaculada, que fue donde yo tuve acceso a los primeros libros, a los primeros tebeos. Y bueno, esta biblioteca a mí me hace sentirme un poco mayor porque como buena parte del barrio la vi construirse, inaugurarse y soy yo mayor que ella. Pero para mí fue importante porque no solo era una biblioteca con libros, sino que la Gonzalo de Berceo, y eso en aquel momento a todo el mundo en Burgos nos pareció muy moderno, tenía discos, tenía películas y claro, ahora con internet nos puede parecer algo poco importante, pero en su momento era todo lo contrario. Si uno quería escuchar un cuarteto de Haydn, es posible que no hubiera ninguna grabación comercial en aquel momento en Burgos o fuera complicado el encontrarlo, y aquí en la Berceo uno tenía toda la historia de la música y buena parte de la historia del cine a su disposición, y eso para mí fue muy importante, justo en aquellos años además, cuando uno, yo creo que tenía 22 años, pues uno está muy ávido de conocer el cine clásico, la música clásica, y eso lo encontré aquí en la Berceo. Un barrio, el de Gamonal, obrero, ahora está muy cambiado, pero en esos momentos hace también 25 años o 30 años que creció al amparo, ¿no? Un poquito rodeado de industria, de fábricas, esa particularidad. Totalmente, totalmente. Mi calle, que cuando yo nací no tenía ni nombre, ni estaba asfaltada, terminaba en la Plastimetal, que es donde terminaba también Burgos, comenzaba todo el polígono, y todo ese paisaje fabril es el paisaje de mi infancia y el de tanta gente de Gamonal. Yo soy hijo de los obreros que vinieron a trabajar al polígono industrial, que ahora ya muchos de ellos se han jubilado. El barrio ha ido cambiando, ha ido envejeciendo en ese sentido. Yo ahora veo como, o noto cuando paseo por las calles, como es un barrio, a diferencia del que yo recuerdo en mi infancia, que estaba lleno de niños, de jóvenes, de obreros, pues ya es un barrio que empieza en su población a declinar, a tener un aspecto ya de barrio, no digo residencial, pero ya no tiene ese carácter vibrante y obrero que yo conocí de niño, donde además los obreros iban en buzo por la calle, camino de sus trabajos. Esperaban el autobús. Sí, claro. Pero bueno, así es también la evolución de la sociedad española, y es inevitable que eso se note también aquí. Yo soy de esta misma calle, ahora María Amigo, antes Pedro Alfaro, tampoco estaba asfaltada cuando nací. Hablabas de Gamonal, de esa gente, ¿no? Inmigrantes dentro de la provincia, porque prácticamente todo el mundo del barrio, sus padres o sus abuelos, sí, bueno, vienen de pueblos. Todo el mundo tenía un pueblo, casi todo el mundo. Eso te iba a decir, Burgos, que en el centro no. La primera pregunta que te hacían en el colegio era ¿cuál es tu pueblo? Porque se daba por supuesto que tenías un pueblo o dos. Sí. Y en mi caso la historia de mis padres es paradigmática. Ambos procedían de zonas rurales. Mi padre de Cuenca, o sea que ya ni siquiera de la propia provincia, sino de la otra Castilla. Mi madre dejó el pueblo, vino a estudiar a María Madre, que era donde se capacitaban a las mujeres justamente para poder trabajar en las fábricas del polígono industrial. Mi madre estudió confección industrial, trabajó en la fábrica de colchones Flex. Bueno, y esa es la historia que se repite en tantas casas y en tantas familias. Hablamos de las fábricas, pero también es cierto que a la puerta del colegio o de casa
también había naturaleza, ¿no? Es decir, había campas, había trigales, había campo. Sí, huertas. Huertas. Sí, claro, Gamonal yo lo recuerdo todavía como un pueblo, con muchas costumbres de pueblo, y de hecho es un caso curioso de barrio obrero donde las personas que se han instalado en él han, recogido todas las tradiciones que ya existían en el pequeñísimo pueblo de Gamonal y las han mantenido muy vivas. Las fiestas religiosas de las Candelas, de San Antón, pues tuvieron un auge gracias justamente a la gente del barrio que no se instaló aquí y se sintió como en un campamento ajena al pueblo, sino que de alguna manera, y eso es muy bonito, se sintió parte de Gamonal y... Con un sentimiento de orgullo muy fuerte también, ¿no? De pertenencia. Existe, eso es cierto. Sí, porque se hablaba de ir al centro, como bajar al centro como que se iba a otra ciudad, ¿no? Claro, vamos a Burgos. Ir a Burgos, sí, bajar a Burgos. Y eso es bonito, porque al final toda esta generación de nuestros padres que lo dejaron todo para venirse a trabajar aquí, no son personas desarraigadas, sino que realmente encontraron en Burgos, encontraron en Gamonal un lugar del que sentirse parte, y ese orgullo yo creo que no es nada provinciano, sino que refleja ese también espíritu sacrificado, trabajador que tiene la gente que ha poblado Gamonal. Hablamos del Óscar Esquivias, escritor, un escritor con alma de psicólogo, de psiquiatra, ¿o no? Bueno, la literatura que a mí me interesa es la que indaga sobre todo en los secretos del alma. Ser psicólogo o ser psiquiatra tiene unas connotaciones demasiado clínicas o curativas, y yo creo que la literatura no es tan funcional. Es más poética justamente y más atrevida, pero sí, a mí me interesa mucho en la literatura esa capacidad que tiene de explorar el alma humana y de decir cosas hondas a través de la ficción. Y eso siempre me ha atraído mucho, más que la literatura como simple descripción de una época, o la literatura, claro, puede ser muchas cosas, puede ser un instrumento de denuncia, o de moralismo, o de diversión, de costumbrismo, yo creo que puede ser muchas cosas, pero que un verdadero escritor tiene que ser ante todo artista, y ser artista significa indagar en esas contradicciones, en esos secretos, y con todo ello hacer algo estéticamente interesante, hermoso, y eso es lo que a mí me interesa y el mayor reto que tengo como escritor. Escritor sin etiquetas, ¿no? Novela, cuentos. ¿Qué tal las otras facetas ya de teatro y poesía? Como... Bueno, yo creo que si uno como lector puede disfrutar de una obra de teatro, de un poema, de un ensayo, de una novela, es fácil que como autor quiera también dejar su aportación en cualquiera de estos géneros. Yo me siento más cómodo en la narrativa, tanto en los cuentos como en las novelas. Yo creo que tengo buena técnica, que soy capaz de escribir aquello que me propongo. Por otros géneros tengo mucha vocación, pero no me siento tan seguro en la poesía, por ejemplo, o en el propio teatro. Pero en cualquier caso, yo lo que hago es siempre ponerme al servicio de mis ideas, y si por alguna razón siento que algo lo tengo que contar con versos, pues aunque no sea donde yo me sienta más seguro, debo hacerlo así. Es un poco como los grandes artistas también de la música, ¿no? De las obras maestras, una sinfonía, una canción, se puede hacer de todo, ¿no? No hay que ponerse ataduras. Sí, a mí me gustaría ser como Mozart o como Beethoven o como Haydn, que hacían con la misma maestría un oratorio que una piececita para piano. Ese sería mi objetivo, porque además me divierte ese aspecto juguetón de no estar siempre haciendo lo mismo y dándole a la manivela lo que uno ya sabe que hace bien. Sí, esa comodidad, ¿no? Claro, si no... Ahora se habla mucho de esa zona de confort, pues sería lo mismo. No, hay que salir de ella. Yo creo que todo artista tiene que tener un alma de explorador, y tienes que ir a la aventura y no seguir caminos que ya conoces o que han trazado otros o que has abierto tú, sino siempre uno tiene que ir por territorios nuevos
porque eso a mí es lo que más me estimula como lector y como escritor. Otra cosa es que luego uno acierte y no se pierda y no se caiga por un barranco, pero bueno. Y dentro de su profusa obra, igual uno siempre tiene más cariño por unas que por otras, por lo que pudo suponer, por el momento. ¿Cuál es la suya, si tuviese que elegir una? Ahí estamos viendo una selección justo detrás. Pues, claro. Es difícil, ¿eh? ¿A quién quieres más? Bueno, es difícil, mamá. Es difícil, pero seguramente la obra más importante es la primera que terminas, la primera novela en mi caso, porque es la que te convierte en escritor. Uno no escribe solo para sí mismo, sino que escribes para que te lean los demás. Y la primera vez que un libro tuyo se publica y lo ves en los escaparates de las librerías, al alcance de cualquier persona, o en los estantes de una biblioteca como esta, pues es cuando uno se siente de verdad escritor. A mí eso me pasó con Jerjes conquista el mar, que fue la primera novela que terminé, la primera que me premiaron, la primera que supe que iba a ser publicada, aunque en realidad ahí se editó antes El suelo bendito, que recibió también un premio el mismo año, y en la editorial fueron más rápidos. Pero a mí, cuando me dieron el premio por Jerjes conquista el mar y sabía que ese libro se iba a publicar, me sentía la persona más feliz y más poderosa de la tierra. ¿Cuántas librerías visitó? En cuanto supo que pues luego ya... a mí me da mucho apuro. O sea que no soy de los que va buscando sus libros, porque me muero de la vergüenza. Pero verla en el escaparate de la librería del Espolón, que es una librería estupenda, que todos los burgaleses conocemos, de algún modo el estar en ese escaparate significa que uno se ha consagrado, y a mí eso me hizo muy feliz. Hablaba de novela, pero usted también es considerado como uno de los referentes del cuento contemporáneo, un estilo con un público escaso pero muy fiel, podríamos decir, ¿no? Claro, el cuento, por seguir con la comparación con la música que hacías antes, es como la música de cámara. Es como la obra de cámara de un compositor, menos vistosa que la sinfónica o que la operística, que vendría a ser la novela, que es la reina de las editoriales, pero que tiene lectores más fieles, normalmente mejor formados, porque el cuento es más exigente que la novela. Y bueno, pues mis libros de cuentos son mis obras de cámara, son mis cuartetos, mis sonatas, y yo me siento muy feliz con ellos. Los cuentos que quizá tengan para el público profano ese San Benito no, los cuentos son para niños. Claro, es un San Benito falso, porque sí, totalmente, ¿no? Desde luego hay mucha literatura infantil con forma de relato corto, pero la gran tradición del relato literario es antiquísima. Y es más, yo diría que muchas colecciones de cuentos clásicas, los cuentos de Canterbury, las Mil y una noches, no solo es que no sean para niños, sino que son relatos realmente picantes, atrevidos, porque el cuento, por las características que tiene de brevedad, permite más la sorpresa, el atrevimiento, la audacia, desde el punto de vista formal, estilístico, pero también de contenido. En pocas páginas te lo puedes permitir todo. Una narración de 300 páginas, si por ejemplo fuera de tema sexual, acabaría siendo aburridísima, porque algo que se prolonga tanto en el tiempo. Sin embargo, el relato breve nos permite mostrar desde lo más escabroso hasta lo más hondo de una forma muy eficaz, y yo creo que las lecturas más perturbadoras que uno pueda tener son justamente los relatos, o sea que esa fama de ser algo para niños infantiles es absolutamente no solo injusta sino equivocada. Partiendo del axioma de que todo escritor es un gran lector, lógicamente, tengo entendido que su biblioteca es tan amplia que la tiene hasta por sedes, ¿no? En Madrid, en Burgos, un poco repartido bueno, todo. También porque mis casas son pequeñas, entonces puede ser, ¿no? Si tuviera una casa grande igual no estaría tan repartida. Sí, es verdad que al final los libros ocupan mucho espacio
yo ya soy un señor mayor y me gustan los libros de papel, y aunque yo llevo 3 o 4 carnés de bibliotecas en el bolsillo y leo por pura supervivencia muchos libros en las bibliotecas, pero inevitablemente compro, recibo y sí, en mi casa yo vivo arrinconado y son los libros los que tienen la mayor parte del espacio, y al final acabo llevando libros a la casa de mis padres, a la casa del pueblo, y es un horror. ¿Cuál es su libro preferido o cuál es el libro que más veces ha releído? Por si podemos establecer esa relación, ¿no? El que ha leído uno muchas veces, pues, que le ha gustado mucho. Seguramente el libro que más veces he releído, que lo estoy releyendo justamente ahora y por eso lo tengo muy presente, es uno de un autor norteamericano de origen irlandés que se llama Don Levy, que se titula Cuento de hadas en Nueva York, que es un libro que compré en El Rastro de Burgos, en una edición baratísima de la editorial Bruguera, y cuando yo era joven apuntaba en el propio libro la fecha de cada una de las lecturas, y creo que es la 7ª lectura la que estoy haciendo ahora, o sea que es un libro que he releído mucho. Y otro que he releído muchísimo ese es mucho más breve y más fácil de releer, no tiene tanto mérito, es El lugar sin límites de José Donoso, que es una novelita que también compré pues qué sé yo, con 18 años, o igual que la de Don Levy, sin saber nada del autor, simplemente porque lo vi en El Rastro barato, y es otro libro que a mí me ha influido mucho, El lugar sin límites de José Donoso, que es una novela estremecedora, muy cercana por el número de páginas casi a la técnica de un cuento que a la de una novela, con esa intensidad, y describe un paisaje desolador, tanto en lo humano como en lo físico. Es un cuento ambientado en el Chile rural, en torno a un prostíbulo donde un hombre se viste de mujer y baila para los camioneros que pasan por allí, y es un relato que a mí me marcó mucho. ¿Esa vocación lectora de cuándo le viene? Pues de niño. De siempre, ¿no? Claro, leer es muy divertido y es muy fácil, y yo no le concedo gran mérito. Ahora parece que los niños tienen más dificultades para leer, pero para mí, yo creo que para los niños de mi generación, leer era una forma de jugar, una forma a nuestro alcance gracias a las bibliotecas, algo muy divertido, y no sé, a mí lo que me parece raro es que alguien no disfrute leyendo. Entonces yo me recuerdo desde muy pequeño, desde niño, con un Mortadelo en las manos, o luego ya un TVO de Asterix o de Tintín o de Julio Verne o de Galdós o de lo que sea. Y el salto a la escritura, porque ahí hay un salto importante que puede dar vértigo, ¿no? Una cosa es leer, otra cosa es intentar escribir. Bueno, pero no, tampoco creo que haya un gran salto. Cuando uno es un niño, es un gran artista. Todos los niños bailan, son coreógrafos porque se inventan sus bailes, son escultores porque hacen figuritas con plastilina, son grandes pintores, y son grandes escritores porque, aunque no escriban, fabulan continuamente, y jugar muchas veces es crear personajes. Cuando tienes 2 muñecos o cuando estás con tus amigos, adoptar una personalidad, eso es escribir, no es otra cosa, fabular unos personajes y hacer que suceda algo interesante. Y un juego divertido es ese juego en el que estás en ese mundo donde tú creas las reglas, tú creas los personajes, tú creas la historia, y eso es algo que hemos hecho todos. A veces el crecer o el madurar, tristemente, significa ir perdiendo estas habilidades que en mayor o menor medida todos tenemos. Así que, de algún modo, yo sigo siendo ese niño que lo que sucede es que, en vez de jugar con mis amigos o con muñequitos, creo los personajes en la pantalla de un ordenador o en una libreta y luego lo imprimo. Pero es lo mismo, y no es algo que requiera ninguna capacidad extraordinaria o estar tocado por el genio
la creación o de la literatura, sino que creo sinceramente que es una capacidad o disposición que tenemos todos. Si le digo el nombre de Sor Julia, ahora que estamos muy cerquita del Florentino. Sí. Sí, Sor Julia era una profesora del Florentino Rafael Díaz Rey, de literatura, de historia, bueno, como eran los profesores de muchas cosas, educación básica, sí. Pero sobre todo de las asignaturas que a mí me interesaban, que eran las de letras, digamos. Y sí, yo por Sor Julia tengo un inmenso cariño. Yo siempre digo que he estudiado en un colegio de monja, porque solo había era un colegio público donde ella tenía su plaza, una monja navarra. Bueno, a ella no le gustaba que le llamaran monja, porque decía que no era monja, que ella era hermana de la caridad, o hija de la caridad. Y era muy entusiasta dando clase y tenía ese don de fomentar en cada uno de sus alumnos las capacidades que cada uno de esos chicos tenía. Y como a mí me gustaba la literatura, pues me daban mucho cuartelillo en el Florentino. No solo Sor Julia, sino recuerdo otros profesores, como cuando llegaba la función cuando llegaba la Navidad o el final de curso, yo escribía obritas de teatro para mis compañeros que representábamos en el Félix Rodríguez de la Fuente, siempre muy aparatosas, porque recuerdo que como me gustaba la historia y entonces evocaba episodios inventados de la vida de Napoleón o de Hernán Cortés o de cosas así, todas un poco subidas así altisonantes, pero que a mí me divertía mucho. El teatro es otra cosa que yo creo que me ha empujado hacia la literatura y que tiene que ver con todo esto que hablamos de crear personajes, de crear situaciones y al final de divertirse. Su profesión, por llamarlo de alguna manera, aunque es un arte, no llamarlo profesión, bueno, pero también esa profesión es una de las que le permite a uno no estar atado a un lugar, ¿no? Es decir, no hay una localización clara. Sin embargo, usted vive en Madrid, ¿no? Sí que hay otras profesiones que igual no hay que ir a Madrid, porque en Madrid hay más oportunidades, quizá en el mundo de la literatura no sea tan necesario. Yo creo que no es necesario que uno, y menos en la sociedad actual, quizá en el siglo XIX, cuando las relaciones humanas eran muy importantes, las relaciones humanas directas, y los editores estaban en Madrid y era necesario que te conocieran, pero ahora mismo Internet ha dinamitado toda aquella forma de relacionarse. De hecho, mi editor principal vive en La Coruña, o sea que el que yo esté en Madrid no importa nada. Y ya las colaboraciones con la prensa, por ejemplo, uno no tiene que llevar su papelito a la redacción de un periódico, sino que todos trabajamos desde casa, los articulistas, y damos a un botón, enviar y listo. Y ya está. Y yo nunca he estado en la sede del País, por ejemplo, y se han publicado mis artículos en el País, ni conozco a nadie. Afortunadamente eso ha cambiado y uno lo que tiene que hacer es concentrarse, escribir, hacer algo importante y es independiente si uno lo hace en Burgos, en un pueblo, en Madrid o donde sea. ¿Ha cambiado mucho el mundo editorial en estas últimas décadas? Ha cambiado muchísimo, sí. Ahora mismo se vive una crisis enorme. Pues se dice que cada vez se lee menos, pero da la sensación de que se publica también mucho, ¿no? Se publica mucho y eso es una fortuna. Las tiradas son muy pequeñas, con lo cual también es más difícil vivir de la edición. Cada vez hay menos librerías, eso uno lo nota en el paisaje urbano, igual que con los periódicos, cada vez hay menos kioscos. Y hay veces, cuando estoy en una ciudad que no es la mía y quiero comprar en papel un periódico, ya no sé dónde ir, dónde buscarlo. Parece mentira, pero es así. Antes, sin embargo, en Gamonal mismo había muchísimos kioscos de prensa donde... Entonces, la industria editorial, que ha sido poderosísima en España, sigue siendo una industria potente, ha visto cómo se han desplomado las ventas y aunque el libro en papel resiste, pero ya todo es mucho más precario, más frágil,
y ya no sucede como antaño, que los escritores vendían cientos de miles de ejemplares. Eso ahora, cuando sucede, es un fenómeno rarísimo. Lo que ha pasado con Patria de Aramburu, por ejemplo, que ha sido como el último gran libro que se ha convertido en una obra popular de la que habla todo el mundo, que se compra, que se lee, que se discute, que tiene presencia social, por decirlo de alguna manera. Y con todo merecimiento, además, que es una novela de un autor que me entusiasma. Eso que antes era normal, cada año seguramente había un par de libros que tenían tantos lectores y que tenían tanta trascendencia, ahora es la excepción. Tenemos el 8º centenario de la catedral a la vuelta de la esquina. Sí. Hablar de la catedral es hablar también de su obra, de esa inquietud en el paraíso. ¿Lo ve como algo especial? Bueno, es una oportunidad. Los centenarios, que son fechas al final un poco arbitrarias, pueden servir para que toda una sociedad se implique y haga algo positivo. Yo creo que lo mejor del 8º centenario sería que dejáramos algo perdurable, algo artístico, que hiciera que esa fecha años después se recordara y se dijera, con motivo del 8º centenario, más allá de la simple celebración o todo aquello que pueda ser muy interesante pero efímero, a mí sí me gustaría que se dejara una gran obra de arte y que cuando, como ahora sucede... Cuando se llega al 9º centenario uno se acuerde de eso. Claro, se acuerde o se diga, este retablo, esta imagen, este cuadro fue la aportación que los hombres del siglo XXI, los hombres y las mujeres, la sociedad del siglo XXI dejó para los siglos venideros. Igual que ahora, cuando vamos por la catedral, vemos obras maestras del siglo XIII, del XIV, del XV, del XVI, del XVII, ya ahí empieza la cosa a flaquear. Pues la verdad es que viendo nuestra catedral es difícil que no llegue la inspiración, igual que conversando con Óscar Esquivias, que ha sido un placer, que el tiempo pasa volando. Ah, bueno, pues espero no haber dicho muchas tonterías. Seguro que no. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Nosotros no tenemos tiempo para más. La próxima semana regresamos con un nuevo Cara a Cara.